Este programa incluye escenas de contenido explícito. Se recomienda discreción. Queremos creer que todo tiene una explicación. Que todo lo que ocurre en nuestro mundo, lo más insensato, lo más increíble, se puede explicar. Pero a veces ocurren cosas que escapan a la razón. ¿Es posible la hibernación humana? ¿Podemos literalmente congelar la muerte? Una niña pequeña se congela en temperaturas bajo cero. Muerta clínicamente por 2 horas, pero milagrosamente sobrevive. ¿Cómo es posible? Una antigua estructura de piedra sugiere lo increíble. ¿Practicaron los antiguos paganos de Nueva Hampshire sacrificios humanos? Un extraño fenómeno está sucediendo en lagos y ríos. Círculos perfectos de hielo. Algunos tan grandes que son visibles desde el espacio. ¿Qué son? Extrañas luces, inexplicables, son vistas en las montañas de Carolina del Norte. ¿Serán fantasmas de guerreros nativos de América? ¿Puede la ciencia e investigadores especializados descubrir la verdad? O tal vez lo mejor es preguntar, ¿creíble o increíble? Look at it moving. Look at it moving down. It's going down the ridge. It's heading down. Oh my God. That is smoking. Look at that. It's in the mountain. En la montaña Brown, en Carolina del Norte, algo muy extraño está sucediendo. Ráfagas de luces brillantes parecen bailar por encima de los árboles. Lo que son estas luces y lo que las causa ha sido un misterio por siglos. Ahora un hombre cree tener la respuesta. Al noroeste de Hickory, en Carolina del Norte, se encuentra la montaña Brown, una cima de 2.400 metros dentro del Parque Nacional Pisgah. Su apariencia esconde un extraño pasado. El primer avistamiento registrado de luces misteriosas fue reportado en 1771. Imágenes reales. La gente las ha estado viendo desde entonces. Oh yeah, well, there. Wow, see. There it goes. El investigador de lo paranormal, Joshua Warren, creció observando el extraño espectáculo de luces de la montaña. Yo vi las luces por primera vez cuando tenía 12 o 13 años. Esa oscura montaña que está ahí delante se llenó con una destellante luz roja. La luz se expandía y después disminuía, titilaba. Y me asombré mucho porque yo sabía que supuestamente no había nada artificialmente puesto por el hombre en esa montaña que pudiera producir ese tipo de luz, pero, sin embargo, ahí estaba. Joshua ha filmado este asombroso fenómeno repetidas veces. I've got like 6 or 8 of them all lined up across here, folks. See them all? Wow. Yeah. Oh man. Para mí eso fue muy claro. Me di cuenta de que hay algo real sucediendo en la montaña Brown. Joshua ha dedicado su vida a investigar las luces de la montaña Brown. Y ahora cree que ha descubierto la verdad. Hasta ahora, cientos de teorías compiten entre sí. Muchos creen que las luces son producidas por ovnis. Las brillantes aureolas tal vez sean algún tipo de vehículo o satélite alienígena. La investigadora y residente del lugar, Missy Hill, tiene una explicación distinta. Las luces de la montaña Brown indican que es una zona cargada espiritualmente. De acuerdo con la leyenda local, la montaña Brown fue el sitio de una sangrienta batalla entre las tribus Cherokee y Catawba en el año 1200. Después de la batalla, las mujeres de los guerreros vinieron a encontrar a sus seres queridos, pero no hubo sobrevivientes. Las almas de las mujeres con corazones rotos aún deambulan por la montaña con luces buscando a sus hombres. Son los espíritus de los muertos lo que la gente en realidad ve. La montaña Brown no es el único lugar donde aparecen luces extrañas. En Noruega Central, misteriosas luces geométricas han estado apareciendo por sobre el valle de Hessdalen desde los años 80. Al suroeste de Moffat, Texas, luces inexplicables han sido reportadas durante 200 años. Bolas de luz parecen flotar sobre el suelo, a veces por muchas horas. Entonces, ¿qué está pasando?
imágenes reales. Las luces de la montaña Brown han confundido mentes racionales por siglos, justificándolas como si se tratara de gases de pantanos o focos de automóviles. El astrofísico Dan Caton ha estudiado el fenómeno. Él también tiene una teoría. Recibí correos electrónicos de gente que las había visto y lo que fue interesante es que hubo personas que reportaron haberlas visto desde muy cerca. Esa no es una distancia en la que puedas confundir las cosas. Y después pensé que esto era muy similar a los reportes de relámpagos circulares. Un fenómeno extremadamente inusual. Relámpagos circulares son órbitas luminosas que pueden llegar a ser del tamaño de un balón de fútbol y que pueden flotar sobre la Tierra o moverse erráticamente por segundos. El fenómeno ha sido observado antes o después del choque de un relámpago. No entendemos muy bien los relámpagos circulares, pero han sido reportados por siglos y parecen ser reales. Pero solo hay un problema con esta teoría. La mayoría de los avistamientos de las luces de la montaña Brown ocurren durante noches despejadas. Si no hay tormentas eléctricas, no deberían haber rayos circulares. Joshua Warren cree que tiene la respuesta. Las luces de la montaña Brown son similares a los relámpagos circulares, pero no son producidas por el clima. Finalmente hemos podido reproducir un fenómeno muy similar a pequeña escala en nuestro laboratorio. Ahora, como pueden ver, el torrente de carbono que flota arriba en el humo ha encendido esta bola de plasma dentro del frasco. Es fácil en el laboratorio, pero para producir este efecto en la naturaleza se requiere de una fuente de energía. Energía que Joshua cree viene de la misma montaña Brown. Estamos tratando de medir cualquier tipo de interferencia electromagnética inusual. Veamos si hay microondas radiales. Joshua dice haber detectado un aumento errático en los niveles naturales de corrientes eléctricas que van a través de la Tierra. Creemos que esto se debe a que la montaña almacena electricidad a través del tiempo y que después la descarga para crear lo que parece ser una bola de luz. Según Joshua, la montaña Brown puede estar actuando como un capacitador eléctrico gigante, almacenando constantemente electricidad estática dentro de sus estratos de rocas. Y después la descarga rápidamente en explosiones. Explosiones lo suficientemente fuertes como para convertir el aire en un plasma. El plasma es un tipo de gas ionizado que ha liberado sus electrones. Nuestro Sol es una bola masiva de plasma. Y en la Tierra, el plasma es usado para encender tubos fluorescentes y televisores plasma. Joshua ha diseñado un experimento para comprobar que las luces de la montaña Brown son bolas de plasma causadas por la misma montaña. Lo que se puede ver aquí es un electrodo primario y un electrodo secundario. Lo más interesante es que tenemos todos estos electrodos terciarios aquí, en el costado, los que reproducen algunas de las formas y ángulos que se han visto en la ladera de la montaña Brown. Así podemos ver cómo estas interacciones podrían juntarse y darnos algún tipo de patrón de interferencia que pudiera hacer que algo como un relámpago circular pueda flotar en medio de ese tubo. Vamos a aplicar voltaje. Si estuviéramos mirando hacia una pendiente de la montaña Brown, este cable de abajo representaría una descarga proveniente de una plataforma de tierra en dirección ascendente. El cable de arriba representaría la atmósfera que tiene su propia carga. El tercer cable representaría otra carga proveniente de otro lugar en la pendiente, que se intercepta con esa carga original. Es esa intersección la que da el giro, que a su vez genera lo que pareciera ser una masa. En este momento pueden ver una bola de plasma que está flotando entre medio de estos tres electrodos. Y hemos creado esto reproduciendo muchas de las condiciones que tiene la montaña Brown. El plasma creado en un laboratorio es bastante similar a las luces misteriosas que se vieron en la montaña Brown. Joshua confía en que ha encontrado la respuesta. En el momento que vi la bola de luz flotando entre medio de estos electrodos, pude entender en ese minuto
muchas cosas que no había entendido antes. Creo que aún tenemos mucho que aprender sobre cómo funciona nuestro planeta. Por eso, creo que es muy importante ver si podemos recrear estas cosas que ocurren, pero que no podemos explicar. Hay que llegar más allá. Pero las luces de la montaña Brown son tan impredecibles e inusuales que estudiarlas científicamente es casi imposible. Por ahora, parece ser que este misterio asombroso se mantendrá. ¿Creíble o increíble? En 2002, un estudio en línea demostró que 1 de cada 7 estadounidenses creen haber tenido un encuentro cercano con un ovni. ¿Es posible la hibernación humana? ¿Puede el frío extremo detener la muerte? En medio del invierno, una niña pequeña de 13 meses deambula perdida y sola en el ojo de una tormenta. Ella rápidamente pierde la batalla contra el frío y su cuerpo literalmente comienza a congelarse. Muerta clínicamente por 2 horas, milagrosamente revive. ¿Cómo? Edmonton, Alberta. Leila Nordby y sus 2 hijas, Erika y Elise, se habían quedado a dormir en casa de una amiga, pero cuando las niñas se fueron a la cama, la diversión se transformó en una pesadilla. Erika estaba al lado de la pared. Y en algún momento durante la noche ella se deslizó. Y básicamente logró salir de la cama y salió a explorar. Leila se despertó a las 2 de la mañana. Cuando ella vio que su pequeña niña había desaparecido, entró en pánico. Busqué por todo el cuarto, bajé las escaleras, entré a la sala de juegos. Busqué por todas partes y Erika había desaparecido. Después vi que la puerta trasera se estaba moviendo y ahí fue cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Entonces entré en pánico. Estoy sorprendida de que mi otra hija no se despertara. Ella durmió todo ese tiempo, mientras yo levantaba el colchón. Y te lo digo, porque Erika siempre fue muy pequeña. Y por tanto, ella podría haber estado escondida en cualquier parte de la casa. Erika, de 13 meses, logró salir del patio usando solo una camiseta y un pañal. La temperatura era de 23 grados Celsius bajo cero. Cuando salí y miré a la izquierda, pude ver estas pequeñas huellas y se podía ver la trayectoria. Entonces seguí esa huella y al final de ese camino encontré a Erika. Sufriendo hipotermia, el corazón de Erika había dejado de latir. Ella estuvo muerta clínicamente por más de 2 horas sin ninguna señal visible de respiración o circulación de sangre. En este estado, el daño cerebral permanente puede ocurrir en solo unos minutos. Entonces no tenía idea de lo que me esperaba. Ni siquiera sabía que existía alguna forma de ayudarla. Y no sabía que no había ninguna. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron una madre angustiada con su hija que tenía partes del cuerpo casi congeladas. Los paramédicos la tomaron de mis brazos y se sintió como algo duro cuando la pusieron sobre la mesa. Realmente pensé que mi hija no lo iba a lograr. Pero asombrosamente, ellos detectaron leves señales de vida. Lo único que recuerdo es que un paramédico dijo: ahora tenemos pulso, movámosla. Llegando al hospital, la temperatura interna de Erika era de 15 grados Celsius, casi 4.5 grados más bajo de lo normal. La probabilidad de que ella pudiera sobrevivir o de que ella lo lograra sin experimentar daño cerebral disminuía cada vez más. No era algo tan insignificante como para no hacer el intento, pero claramente al llegar a la unidad intensiva estábamos preocupados de cuán afectada iba a quedar si podíamos salvarla. El doctor Alan DeCaen luchó para que la temperatura de Erika volviera a los 37 grados Celsius. Nosotros hicimos todo lo posible, usamos toda nuestra experiencia, todo el equipo, todo el personal que teníamos. Era muy improbable, pero hicimos todo lo posible. Increíblemente, el doctor DeCaen y su equipo fueron capaces de lograr que el corazón y los pulmones de la niña funcionaran nuevamente. A pesar de sufrir congelamiento severo en los dedos de las manos y de los pies, Erika fue salvada. La regresaron de la muerte. Pero esta no es la primera vez que un humano se ha recuperado de bajas temperaturas extremas. En octubre de 1906, un montañista japonés se extravió por 23 días en la montaña Roko de Japón. Cuando fue encontrado por los rescatistas, sus órganos habían fallado y su temperatura corporal era de 21 grados Celsius.
pero se recuperó completamente. ¿Cómo es posible esto? Los doctores me dijeron que fue como cuando un animal entra en hibernación. ¿Sabes? Y básicamente uno pierde la conciencia. Entonces eso me ayudó a comprender que a nivel del subconsciente somos todos como animales. ¿Reaccionó el cuerpo de Erika haciendo algo imposible al entrar en una especie de hibernación salvavidas? El Dr. Gisbrecht lleva 20 años estudiando los efectos del frío en el cuerpo humano. La hibernación es una baja intencional de la temperatura, del metabolismo y del consumo de oxígeno, pero todo sigue funcionando, solo que a una velocidad más lenta, con menos temperatura. Los animales hibernan para sobrevivir los meses largos y fríos del invierno, cuando la comida escasea. ¿Pueden los humanos lograr el mismo truco biológico en circunstancias extremas? Los osos, por ejemplo, están diseñados para que en invierno se duerman, disminuyan su metabolismo y disminuyan su temperatura corporal hasta un grado muy bajo. Pero su corazón aún sigue funcionando y aún respiran durante el periodo de invierno. Pero a diferencia de un oso hibernando, Erika fue encontrada en un estado cercano al ataque cardíaco. Nosotros estamos diseñados para vivir nuestras vidas enteras a una temperatura corporal de 98.6 grados Fahrenheit o 37 grados Celsius. Cuando un humano entra a una hipotermia severa, está clínicamente muerto. Su corazón ya no funciona, ya no está respirando. Eso no es hibernación, es muerte clínica. ¿El estado de hipotermia de Erika habrá salvado su vida? La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal cae por debajo de lo normal. Una baja de solo 3 grados causa tercianas y aletargamiento. La circulación de la sangre queda restringida en las manos y en los pies. Una baja de 5 grados puede llevar a una pérdida de coordinación, balbuceo y tercianas violentas. Más allá de este punto, las personas se vuelven irracionales y sus pulsaciones decaen. Al llegar el cuerpo bajo los 30 grados Celsius, se impone una hipotermia severa. La persona parece estar muerta y los procesos celulares se detienen. En poco tiempo, los órganos esenciales empiezan a fallar, causando la muerte clínica. ¿Pero cómo pudo Erika sobrevivir con una temperatura corporal de 15 grados? Los doctores creen que la respuesta puede estar ligada con la manera en que ella se congeló, y una reacción biológica misteriosa que ellos simplemente no pueden explicar. Increíble, pero el hecho de que Erika tuviera tan pocos años pudo salvarle la vida. Si tu corazón se va a detener, lo ideal es que lo haga cuando los órganos aún estén llenos de oxígeno y energía suficiente para que puedan funcionar por mucho tiempo a un metabolismo más lento mientras se intenta resucitar el corazón. Todos los tejidos requieren menos oxígeno cuando existe frío. Aun cuando uno pasa de estar clínicamente muerto debido a una hipotermia severa, los tejidos se preservan por un tiempo. Los niños pequeños y bebés, debido al tamaño de su cuerpo y la superficie de su piel en relación a su peso total y tamaño total, son bastante sensibles a la pérdida de su temperatura y desarrollan rápidamente una temperatura corporal baja. ¿El hecho de tener un cuerpo tan pequeño habrá ayudado a Erika a salvar su vida? Si tu temperatura baja lo suficientemente rápido, lo que sucede es que tus órganos y todas sus funciones disminuyen. La actividad metabólica, la cantidad de oxígeno y de energía que se necesita para sobrevivir, todo disminuye a solo una pizca de la cantidad normal de energía y oxígeno que sería necesario para mantenerte vivo. Entonces, lo que pasó es que por haberse enfriado rápidamente, fue posible que a pesar de que su corazón había dejado de latir y que su corazón ya no bombeaba la sangre por su cuerpo, ella tuviese un periodo mucho más largo de tiempo para que sus órganos pudieran sobrevivir sin el corazón bombeando oxígeno ni tampoco nutrientes hacia él. Muchas veces nos preguntamos qué es demasiado frío, y personas como Erika hacen que la respuesta a esa pregunta sea muy difícil. 20 años atrás nosotros hubiéramos dicho que Erika no hubiera sobrevivido, pero luego alguien la trató y ella sobrevivió, entonces es muy difícil saber. No sabemos cuál es el límite extremo. La temperatura corporal de Erika era de 60 grados Fahrenheit o 16 grados Celsius. Habíamos visto algunos casos de temperaturas bajas. Temperatura corporal de 20 grados, de 19, temperaturas corporales de 18 grados, pero esto seguía bajando. Hasta hace poco, los doctores no intentaban resucitar personas con temperaturas corporales por debajo de los 20 grados Celsius.
Por suerte para Erika, hoy los doctores trabajan sobre un principio distinto. Nunca estás helado y muerto, hasta que estás cálido y muerto. Intentamos recalentar a las personas si creemos que por las circunstancias en que tuvieron su ataque cardíaco, creemos que hay una probabilidad significativa de que vamos a poder resucitarlos. Básicamente, si alguien se encuentra helado y muerto clínicamente, a menos que tengan una lesión obviamente fatal, o si está como un bloque de hielo sin poder moverlo para nada, nosotros decimos, gracias a personas como Erika, revivámoslo, ya que uno nunca sabe. Por lo general, los doctores tienen que calentar a las víctimas de hipotermia llenando sus pulmones con aire caliente, inyectando fluidos cálidos o calentando la sangre con un calefactor externo. Su temperatura era de más o menos 16 grados. Su corazón empezó a funcionar nuevamente a los 17. Pero Erika tenía una última sorpresa. Lo asombroso de lo que pasó con Erika es que cuando el ritmo de su corazón se estabilizó y su corazón empezó a bombear, ella pudo regular su recalentamiento por sí sola. Su corazón bombeaba sangre por su cuerpo y nosotros solo contribuimos con aire caliente sobre su piel. Ella pudo determinar la velocidad del alza de temperatura que necesitaba su cuerpo. Por alguna razón, Erika, con esa temperatura corporal, tenía todo de su lado para sobrevivir. Erika sobrevivió a esta experiencia sin haber sufrido ningún tipo de daño cerebral. Pasó 6 semanas en el hospital, pero se recuperó plenamente. Estoy bien de salud. Cuando yo crezca quiero en la noche practicar lucha libre y durante el día seré maestra. Soy una niña con suerte. Para la familia de Erika y para los médicos que la devolvieron a la vida, el hecho de que ella sobreviviera no fue solamente suerte, fue algo milagroso. Más allá de la verdad, Erika ahora tiene una segunda oportunidad para disfrutar una larga vida. ¿Creíble o increíble? En enero de 2009, el mago Casey Dean pasó 64 horas dentro de un bloque de hielo de 8 toneladas. Rompió el récord mundial de duración dentro de un bloque de hielo a temperaturas bajo cero. Vestía jeans y una camiseta. En Nueva Hampshire, una estructura de piedra misteriosa encontrada en un bosque tiene a los expertos confundidos y debatiendo fuertemente sobre su naturaleza y su origen. Cuando alguien inventa una nueva idea, una nueva hipótesis, es nuestra obligación decir, no estoy de acuerdo, compruébalo. ¿Será esta ruina extraña un lugar de adoración pagana y sacrificio humano de hace miles de años? Los alineamientos astronómicos son una de las piezas claves de evidencia de que este sitio es antiguo. ¿Significará esto que los europeos antiguos cruzaron el Atlántico miles de años antes de Colón? Entonces esto abre una manera distinta de ver la historia de América del Norte. ¿Qué es este lugar? ¿Quién lo construyó? ¿Y qué podrá significar para Estados Unidos su existencia? En Salem, Nueva Hampshire, una agrupación misteriosa de piedras megalíticas, donde se destaca una de 4 metros, rodean un sitio que contiene un laberinto de largas habitaciones y criptas fijadas en la tierra. La pieza del centro es una piedra enorme, que algunos dicen se parece a una mesa de sacrificios. La familia de Dennis Stone ha sido dueña del sitio por 3 generaciones. Él tiene una asombrosa teoría. Stone cree que es la estructura hecha por el hombre más antigua de los Estados Unidos. Si de verdad es antigua, y si fue construida por gente del viejo mundo, esto demostraría que personas cruzaron el Atlántico unos miles de años antes que Cristóbal Colón o que los vikingos llegaran a América. ¿Pudo esta estructura haber sido construida por misteriosos viajeros de la antigüedad? Stone cree que similitudes entre su sitio y los lugares arqueológicos en Europa pueden ser la clave para descubrir la verdad. Tenemos un par de cámaras aquí que son muy similares a las encontradas en Francia, Irlanda, España y los Países Bajos. Una de las funciones que conocemos para esto es que se usaron para marcar alineamientos astronómicos con el Sol, la Luna y las estrellas. Eran marcadores de piedra. El Sol subía o bajaba por sobre las piedras y la Luna hacía lo mismo. Y esto pudo relacionarse con sus ceremonias religiosas. El día más largo del año, el día más corto o los equinoccios. Y también son piedras que se alinean con los trimestres, los días entre las estaciones. Los antiguos celtas y otras culturas construyeron piedras que marcaban estos tiempos. Los celtas son un grupo diverso de tribus que dominaban gran parte de Europa Central, hasta más o menos 1600 años atrás.
Las huellas de piedra de las estructuras celtas, incluyendo mausoleos funerarios muy elaborados, se pueden encontrar por toda Europa. Se dice que los celtas también estuvieron involucrados en la construcción en Inglaterra del más famoso y antiguo complejo megalítico, Stonehenge, un sitio que algunos creen que se construyó como una herramienta astronómica gigante. Sus piedras se alinean con las posiciones de los solsticios del Sol y de la Luna. ¿Los celtas habrán llegado a poblar América del Norte 1000 años antes de Colón? En los años 70, Barry Fell y un profesor de Harvard encontraron en este sitio una piedra tallada, y el tipo de escritura que a la vez fue encontrado sobre la piedra era la púnica iberiana. El área de la península iberiana en ese tiempo era el hogar de los celtas. David Brody es un investigador aficionado en reliquias. Él cree que los celtas y no Colón fueron los primeros europeos en alcanzar el Nuevo Mundo. Creemos que los celtas vienen de Irlanda, pero en verdad vienen de Europa Central y después bajaron a la península ibérica. Pero cuando los celtas se fueron de la región, creo que vinieron hacia acá y establecieron este sitio de Stonehenge en Estados Unidos. ¿Habrán construido los celtas este Stonehenge norteamericano como un sitio religioso? Tenny Stone cree que algunas ceremonias oscuras fueron realizadas aquí. Estoy parado al lado de la piedra de sacrificios. Es uno de los aspectos centrales aquí en el Stonehenge. Esta piedra mide 2.7 metros de largo, 1.8 metros de ancho y está sobre 4 patas de piedra. En la superficie de la piedra hay una hendidura rectangular o un corte que ha sido realizado en la superficie y tiene una pequeña huella para que cuando un tipo de ceremonia se esté realizando, un fluido pueda correr por este canal y después vaciarse en una piedra o tal vez en una vasija. Aunque poco se sabe de las prácticas religiosas celtas, los romanos que pelearon contra ellos, e incluso el mismo Julio César, solía describir cómo los druidas celtas o sacerdotes realizaban sacrificios humanos para venerar sus cuantiosos dioses paganos. El descubrimiento de varios sitios antiguos de muertes rituales en Europa podría comprobar esto. La mesa de piedra en Salem tiene un aspecto incluso más extraño. Dennis Stone lo llama el tubo del oráculo. Este tubo atraviesa más o menos 2 metros, emerge por debajo de la mesa de sacrificios, la voz se proyectaría por debajo de la mesa durante la ceremonia y tal vez las personas escuchaban la voz pensando que era Dios o un espíritu. Yo soy el Dios del submundo. Yo acepto tu sacrificio. Recuerden siempre obedecer al sacerdote. Cuando el hombre antiguo se esforzaba para construir algo muy elaborado, lo hacía por motivos religiosos. Y de nuevo, eso me hace retroceder a los celtas, tal vez al año 500 a.C. Es el tipo de cosas que hicieron por toda Europa. Y es lo que hubieran hecho aquí si hubieran venido a América. ¿América del Norte habrá sido poblada por europeos de la Edad de Hierro? Es una teoría explosiva, descartada por la mayoría de los expertos. Las investigaciones desde los años 40 nos han señalado que hay grandes diferencias entre lo que encontramos en Irlanda y lo que se encuentra en este sitio. Hay diferencias importantes en los estilos arquitectónicos, hay diferencias en la ingeniería de cómo los edificios y estructuras fueron armados. Pero otra objeción a la teoría celta es que simplemente no existe la evidencia física. El experto en estructuras de piedra, James Gage, también cree que una antigua civilización construyó este lugar, pero su teoría es que la estructura fue creada por personas más locales, los indígenas americanos. Primero que nada está el número significativo de artefactos indígenas que se han encontrado en este sitio. Estos artefactos van desde elementos como raspadores, puntas de flechas y cosas que normalmente esperamos. Vasos para pintar, piedras para frotar. Esta evidencia también incluye vasijas de greda que ellos manufacturaban en el sitio. Uno de los aspectos más interesantes de este lugar es que tiene varias hendiduras. Contenedores de piedra tallados y todos ellos han sido creados esculpiendo la piedra, usando un martillo de piedra. Y esta técnica de tallado es muy característica de los indígenas de América del Norte. La cultura celta era una civilización bastante avanzada para la época. Tenían herramientas de metal y estaban haciendo artefactos de oro. En teoría debían haber usado tecnología tal vez más avanzada, más allá de rústicos y simples martillos de piedra. ¿Podrá esto ser el trabajo de indígenas americanos? David Brody cree que no es muy probable.
Los indígenas de esta área del país normalmente no construían con piedra. Ellos tenían herramientas de piedra y también piedras para proteger el fuego, pero no construían estructuras elaboradas. De vez en cuando construían cámaras de sudoración, pero no muchas. Las tribus de América del Norte, aunque mucha de su historia ha sido eliminada en la región de Nueva Inglaterra, ellos no toman posesión de este sitio, como lo hacen con otros que se cree construyeron. Entonces yo no diré que no lo hicieron, pero creo que la evidencia apunta a alguna civilización antigua europea con capacidad de navegación. Mientras estos expertos están en desacuerdo en cuanto a qué civilización antigua pudo construir el Stonehenge americano, el arqueólogo Kenny Fader cree que quien la haya construido de ninguna manera corresponde a una civilización antigua. Sí, obvio que fueron celtas, pero celtas de los años 1800 y 1700, porque ellos se mudaron aquí. Si nos fijamos en los nombres de las ciudades, por ejemplo, en Nueva Hampshire, alrededor del Stonehenge de América del Norte, pueblos como Londonderry. ¿Por qué se llama Londonderry? Porque las personas que vivieron allí eran de Gran Bretaña. Ellos eran celtas. Y trajeron con ellos técnicas tradicionales para hacer construcciones. Celtas en Nueva Inglaterra 3000 años atrás, lo dudo. Pero, bien. Sitios arqueológicos donde las personas eran tan limpias que no dejaban ninguna evidencia física al irse, no es probable. Si el Stonehenge de América del Norte es lo que yo creo que es, una estructura de una idiosincrasia del siglo XIX, eso no lo hace menos importante que un sitio de hace 3000 años con celtas deambulando por el sur de Nueva Inglaterra. Fader cree que las estructuras fueron construidas por los descendientes de los celtas, los más conocidos colonizadores europeos que vinieron en los siglos después de Cristóbal Colón, trayendo con ellos maneras tradicionales de construir estructuras de piedra. Esto puede explicar parte del misterio, pero una incógnita más oscura permanece. ¿Por qué tenían estos pobladores modernos una mesa de sacrificios humanos? El arqueólogo Kenny Fader cree que la estructura fue levantada durante los últimos siglos por colonizadores europeos más recientes. Entonces uno se queda con una opción. O había una práctica que se generalizó de sacrificio humano a través de Nueva Inglaterra, o hay otra cosa en juego, tal vez distinto a lo que estaba pasando. Sabemos que piedras como esas se encuentran a través de Nueva Inglaterra y fueron usadas para diferentes propósitos. No hablamos de sacrificar personas, pero sí para hacer sidra de manzana o producir jabón de lejía. Un artefacto como ese, un objeto como ese, es algo que nosotros en el mundo moderno lo obviamos por una especie de amnesia cultural. No preparamos nuestra sidra, ya no hacemos jabón de lejía. Entonces los artefactos de ese periodo que cualquier niño podría haber dicho, oh sí, con eso preparábamos jabón. Hoy en día es algo misterioso. ¿Serán los canales de drenaje sobre la mesa de piedra de 4 toneladas para hacer jugo de manzanas? ¿Y no para sangre humana? Tal vez sea una teoría plausible, pero ¿resolverá el misterio de Stonehenge de Estados Unidos? Piques de carbón en el sitio han sido fechados a través del carbono y se cree que son más de 2000 años de antigüedad. Denny Stone cree que su sitio demuestra que un antiguo pueblo conmemoraba allí la llegada de los solsticios, de la misma forma en que pudieron hacerlo en el Stonehenge verdadero. Los alineamientos astronómicos son una de las piezas de evidencia claves de que este sitio es antiguo. Los alineamientos no funcionan hoy, están descalibrados debido al cambio en la inclinación del planeta. En 1977 recolectamos información de 4 años, la mandamos al Centro Smithsoniano de Harvard en Cambridge, Massachusetts. La traspasaron a la computadora y dijeron que si estas fueron usadas para propósitos astronómicos, funcionaron en el año 1800 a.C. ¿Podrá ser que el Stonehenge de América sea la prueba de que europeos antiguos viajaron a América del Norte miles de años antes de Colón? ¿O tal vez es un ejemplo inusual de la construcción de piedra indígena americana? ¿O quizás es una extraña fábrica de sidra de manzana construida por granjeros coloniales? Solo sabemos una cosa. Los orígenes y el propósito del Stonehenge americano podrán mantenerse como un misterio para siempre. Un ensamblaje de cortes gigantes de piedra encontrado en el desierto del Sahara en Egipto, que data de hace 6500 años, es el megalítico astronómico más antiguo del mundo.
Por todo el planeta, un fenómeno extraño está apareciendo en lagos y ríos. Círculos perfectos de hielo, algunos tan grandes que se pueden ver desde el espacio. ¿Estarán estos círculos de hielo formándose naturalmente? ¿O será todo esto una especie de engaño muy elaborado? Ahora, por primera vez, creíble o increíble, intentará descubrir la verdad. El 13 de diciembre del 2007, el fotógrafo aficionado Brooke Tyler estaba caminando por un área lodosa de conservación en Ontario del Sur. Amo fotografiar la naturaleza, paisajes, riachuelos y cascadas. Y cualquier cosa que sea remota, lejos de todo. Cuando llegó al riachuelo Sheridan, Brooke vio algo extraño y totalmente inexplicable. Yo iba bajando hasta este lugar para ver el aspecto del río, y lo observé cuando llegué a la plataforma. Había un círculo con casi 2 metros de diámetro, y giraba. Brooke se había encontrado con un extraño, hermoso y misterioso fenómeno. Yo estaba impresionado. Era maravilloso, un círculo perfectamente redondo inscrito en el hielo. Entonces yo preparé mi cámara y empecé a sacar fotos. Brooke subió la foto a una página de internet y después de 150,000 visitas, se dio cuenta de que los círculos de hielo eran un misterio global. Estos aparecieron en Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia. ¿Pero qué o quién los estaba creando? Para Tyler, la similitud a un caso de engaño famoso de Inglaterra era obvio. Yo nombré a mi foto Círculo del Riachuelo, motivado por los círculos de plantaciones porque los círculos de plantaciones eran un poco más misteriosos. Por más de 2 décadas, diseños geométricos conocidos como círculos de plantación aparecieron en las zonas rurales británicas. En 1991, 2 hombres, Doug y Dave, admitieron que ellos estaban detrás del engaño. Ellos crearon estos patrones asombrosos solo con algo más que un pedazo de cuerda y una tabla de madera. Entonces, ¿pudieron los círculos de hielo haber sido el producto de un engaño humano? Este hombre no está de acuerdo. Es imposible que alguien haga o genere estos círculos. El hielo es muy delgado, muy delicado, muy frágil. Y si tú intentas colocar cualquier cosa para cortar el hielo, vas a dejar evidencia de aquello, o vas a tener que estar parado sobre el hielo o de pie en el agua y sostener la herramienta que estás usando para cortar el círculo. Entonces, yo no lo creo, es la madre naturaleza haciendo lo suyo. Len Zabilansky es un ingeniero del Ejército de los Estados Unidos, del Laboratorio de Ingeniería e Investigación de Regiones Frías en Nueva Hampshire. El hielo es bueno, esto es lo que hacemos día a día. Tenemos 3 centros aquí donde replicamos los distintos procesos, los procesos del hielo en sus distintas fases. Estamos en la piscina de pruebas donde hacemos hielo plano, láminas de hielo. Tenemos otro centro donde usamos un río natural y tenemos un centro más grande donde investigamos. Len reconoce que hay un problema fundamental que impide que las personas que quieran producir un engaño haciendo un círculo de hielo lo logren, porque el hielo que flota sobre agua que corre no puede soportar peso. El hielo no tiene resistencia, entonces quien sea tendría que pararse en el aire para hacer esto, y eso es físicamente imposible. Zabilansky cree que estos círculos perfectos de hielo están formados por una combinación de procesos naturales. Y por primera vez, usando un experimento único, él intenta comprobarlo. Los círculos de hielo se forman básicamente dentro de un remolino. El hielo seguirá al agua, y si el agua entra al círculo, también lo hará el hielo. Remolinos de estancamiento se encuentran en las quebradas de los ríos donde alguna obstrucción hace que algo de agua se retraiga sobre sí misma, creando un remolino. Lo que pasa en el contexto de invierno es que el hielo que baja por el río y entra en esta área de estancamiento también empieza a circular. Mientras el hielo se incorpora en este estancamiento, empieza a crecer en un círculo cada vez más grande. Si tú ves los círculos de hielo que se han fotografiado, se parecen a un disco de vinilo porque todo es muy circular, con distintos relieves pequeños alrededor. Entonces lo que está pasando es que el hielo baja por el río, choca contra el círculo y lo aprieta, produciendo un relieve pequeño que empieza a crecer hacia arriba al pasar el tiempo, y se agranda y se agranda y se agranda en cuanto al diámetro. Los círculos de hielo que rotan hacen contacto contra el hielo cercano, creando un círculo perfectamente redondo y su apariencia de espejo. Tú puedes ver que hay un espacio muy angosto, pero alcanzas a ver el proceso de molienda que se está desarrollando.
Len cree que esto es exactamente lo que pasó al producirse el círculo de hielo en la foto de Brooke Tyler. ¿Qué son estos misteriosos círculos de hielo? ¿Podrán sus secretos ser descubiertos en un laboratorio? ¿O tal vez la respuesta de este misterio extraño se encuentre más allá de nuestro planeta? En el Laboratorio de Investigación de Regiones Frías, en Nueva Hampshire, el ingeniero Len Zabilansky intenta descubrirlo con un experimento que nunca antes ha sido puesto en marcha, recreando las condiciones que él cree llevará a la creación de un círculo de hielo. Lo que hemos creado aquí es el proceso fluvial, que es el que podría haber contribuido a la formación de un círculo de hielo. En un laboratorio de temperatura controlada, Len ha recreado las condiciones climáticas y físicas de iguales características que cuando Brooke Tyler fotografió el círculo de hielo. El agua baja desde arriba de nuestro río y pasa por el sector del río en donde nosotros estamos introduciendo más agua de lo debido para crear un remolino de estancamiento. Lo que pasa es que el agua que entra a nuestro remolino, que llega a la sección hidráulica, es menos que el agua que estamos introduciendo desde nuestra sección de control. Entonces estamos continuamente recirculando. Esa es la sección de recirculación. Entonces un poco de agua se va a rebalsar, pero el hielo se queda y va a recircular continuamente. El remolino de estancamiento es un remolino de agua que, según Len, atrapa el hielo, crece y se transforma en círculo. Estamos generando pequeños cristales de nieve que se acomodan en la superficie del agua, y eso es lo que estamos usando para iniciar el hielo. Y al formarse el hielo, comienza a circular. Estamos controlando la cantidad de hielo que estamos generando para no congestionar el sistema. La nieve se comporta como un mar y ayuda a que los cristales de hielo se formen en el flujo del agua. Tenemos una bomba sumergible que cuando pasa el agua la dispara hacia adelante junto al hielo que está en nuestra sección de remolino. El experimento comienza. ¿Creará el río de Len el misterioso círculo de hielo? Lo que pasa es que hay un pedazo de hielo que empieza a girar en un círculo. Este seguirá creciendo y al continuar con su rotación, el hielo que viene desde arriba puede acumularse en los costados. Y por eso es que vas a empezar a ver estos relieves. Al principio, el hielo en el remolino de estancamiento crece en forma predecible, pero no se está formando como un disco uniforme. Es muy diferente a los círculos perfectos de hielo que él intenta recrear. Quedó estancado. Joe Deloche es un geomorfólogo fluvial o experto en ríos. Él cree tener una mejor teoría para explicar este extraño aspecto de la naturaleza. No hay que empezar con las teorías más descabelladas. Es mejor pensar acerca de las explicaciones verdaderas que nos ayudan a entender de verdad, y esa es la ciencia. ¿Podrá la ciencia explicar el círculo de hielo de 5 kilómetros en el lago ruso Baikal que fue descubierto desde el espacio? Los detalles desde el espacio se ven fantásticos, pero cuando llegas a estar en la Tierra puedes apreciar mejor lo que realmente está detrás de ellos y probablemente una percepción completamente distinta de lo que los forma y de sus componentes. Entonces la mejor ciencia requiere que estemos en terreno. Joe lleva muchos años estudiando cómo los ríos se comportan en regiones frías como Canadá y Escandinavia. Los climas fríos son magníficos en cuanto al agua y en cuanto a las formas de congelamiento de ella. Tú puedes apreciar muchas formas, pero una de las más comunes es la circular. Joe cree que hay otro proceso natural que da forma a los círculos congelados en el río. Se llama escarcha de hielo. La escarcha se forma en ríos cuando el agua se congela a tal punto que se empiezan a formar cristales de hielo, o como lo llamamos nosotros, núcleos de hielo. Este proceso se llama hiperenfriamiento, cuando el agua está a una temperatura justo bajo el congelamiento y cuando estos núcleos se empiezan a formar. Cuando los pequeños cristales de hielo empiezan a colisionar, crecen y forman conglomerados de escarcha de hielo. El hielo es más liviano que el agua, entonces al crecer estos trozos, su tendencia a flotar aumenta. Y al flotar en la superficie, ellos suelen formar estas bonitas capas de hielo circular. Entonces parecen un fenómeno bastante extraño al estar en una superficie ondulada. Es una buena teoría, pero las capas de hielo de Joe no se parecen a los perfectos círculos que Brooke Tyler fotografió en Ontario.
En el Laboratorio de Ingeniería e Investigación de Regiones Frías del Ejército de Estados Unidos, Len Savilansky aún tiene dificultad recreando un círculo de hielo. Es posible que la velocidad de congelamiento sea muy baja, y esto significa que el hielo nuevo no llena los espacios o las ranuras para crear una forma circular. Eso nos demuestra que este proceso es muy delicado cuando la madre naturaleza genera estos círculos de hielo. Len decide disminuir la temperatura ambiental. Hemos bajado la temperatura a 2 grados y estamos generando más hielo y se congela rápido. El experimento comienza nuevamente. Esta vez la temperatura más baja está ayudando a que el hielo se construya a la misma velocidad que se descongela o erosiona. Se puede ver qué parte del hielo se está congelando para formar un círculo. Como Len lo había previsto, el hielo crece gracias a los nuevos cristales de hielo que se suman desde arriba y a la lámina de hielo que se desplaza desde el círculo mismo. Si dejamos que esto corra por otras 6 o 12 horas, ese hielo se pondrá muy denso. Dejando que su río artificial fluya por horas, Len espera que su experimento produzca un genuino círculo de hielo. Los resultados son asombrosos. Esta es la primera vez que hemos creado un círculo de hielo de esta calidad en un laboratorio. A veces hemos fracasado, a veces casi lo logramos. Pero este es el primero que empieza a transformarse en un círculo. Es porque empieza a madurar. Por primera vez, Savilansky ha comprobado un método para producir círculos de hielo. Pero esto no explica cómo se han formado todos, en la Tierra o en el más allá. En 2010, la NASA descubrió relieves circulares de cientos de kilómetros de ancho, grabados en la superficie gélida de una de las lunas de Júpiter, llamada Europa.